Aleluya, la gloria es a nuestro Señor. Alabado sea para siempre. Amén. Vamos a orar. Gracias, amado Señor, por darnos la vida. Gracias, amados Rey de Reyes y Señor de Señores, por concedernos, amado Dios, la comunión contigo y estar, Señor de la gloria, dentro de esta parte que nos das tu palabra. Gracias, amado Señor, bendice tu pueblo que nos ve, que nos oye, Señor amado, y que tu palabra vaya a sus corazones, oh Dios eterno. En el nombre poderoso de tu Hijo amado y todos los amigos y amigas que también nos ven, Señor, que tu palabra entre a sus vidas y que lleve el cambio, Señor, para tu gloria. Amén. Amén. Gloria al Señor, bienvenidos todos. Tomamos la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo número 11, y vamos a leer el versículo 28 en adelante. Hoy como tema tenemos mansedumbre y humildad. Dice la palabra del Señor. En el nombre poderoso de su amado Hijo, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Bueno, vamos a ver algo tan interesante, porque el Señor nos hace un llamado y dice que vengamos todos a Él para que todos aquellos que estemos trabajados, que estemos cargados, Él nos hará descansar. Realmente eso es lo que hace el Señor cuando la palabra viene a nosotros y sentimos el llamamiento de Dios a nuestra vida, para que vengamos a su reino, pero a través del Cordero. Ahora, vamos a centrar esta predicación de la palabra del Señor en estas dos palabras que es mansedumbre y humildad. Vamos a ver en que previamente el Señor dice: a mí me ha sido dado todo. Ahora bien, pero no porque le fue dado todo, Él toma características de enorgullecerse y de sobreponerse sobre alguien, no, de ninguna manera, sino que vamos a encontrar que Él dice: bueno, a mí me ha sido dado, así que vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y Él nos va a hacer descansar. Pero dice el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Oiga, que cuando el alma, que el ser humano tenemos esa característica, que tenemos espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Bueno, el alma está internamente en nuestro ser y manifiesta las acciones que traemos al cuerpo. Ahora, nosotros somos las almas a las que el Señor viene a restaurar. Pero hay características que el Señor nos está haciendo un llamado, nos invita a que aprendamos de Él. Mire, nos está haciendo ese llamado que vengamos y aprendamos de Él estas características de mansedumbre y de humildad. No es solamente porque Él las tiene por ser Dios, sino porque Él ha sido enseñado por el Padre. Ahora, cuando vemos que esto dice la palabra del Señor, que Él es el que nos va a enseñar, porque dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Estas son características que debemos de aprender a tener, lo que Él también tuvo en esta tierra, y que nosotros también debemos de aprender a tenerlas, porque son con las que también vamos a socializar. Recuérdese que el Señor Jesucristo vino sobre esta tierra, y ¿qué dice la palabra? Vino a realizar el sacrificio perfecto por nosotros, pero de antemano Él llevó con todo. Él llevó el pecado, Él llevó las dolencias. Ahora podemos venir delante de Él y decirle: Padre, ahora en el nombre de tu Hijo, sáname por tu sangre, por tus llagas, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, pero que toda esa multitud de personas, con esa diversidad de características, de caracteres que podemos tener, de momentos en la vida, vamos a venir delante del Señor y echamos sobre Él toda nuestra carga, y Él soporta todo eso por nosotros. Ahora, nosotros también debemos de ir aprendiendo a desarrollar nuestra vida dentro de la relación con la que Cristo nos viene marcando. ¿Por qué? Porque para que vengamos a tener una relación dentro del reino, es necesario que la mansedumbre, que la humildad también se desarrollen en nosotros, características de las que vienen a ser manifestadas únicamente, enseñadas, mejor dicho, por nuestro Señor Jesucristo. La humildad
y la mansedumbre vienen a ser enseñadas por nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Él nos invita a esto para que vengamos a tener, vengamos a tener descanso de nuestras almas. En Él vamos a tener ese descanso. En Él vamos a tener estas características de la palabra del Señor. Porque mi yugo, dice el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Ve que el yugo es una metáfora de la que viene a manifestar, en este caso le digo, servidumbre o esclavitud. Pero que nosotros debemos de aprender a entender la relación con la que la palabra del Señor lo está diciendo. Que para que vengamos a tener el yugo en nuestra vida, el yugo de la palabra, esa característica en que nos convertimos esclavos de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque le obedecemos a Él. Pero no vamos a poder hacerlo si la humildad y la mansedumbre no se manifiestan en nuestra vida. Ahora, ser humilde viene a darse una característica con la que venimos y recibimos la plenitud de la palabra para llevar un cambio en el que venimos reconociendo nuestro grado en el que nos encontramos por causa del pecado. Ahora, cuando reconocemos esto y lo hacemos con humildad, la palabra del Señor dice que el corazón contrito y humillado Él no desprecia, dice. Por lo tanto, es importante que vengamos a entender esto. Pero cuando hablamos también de la mansedumbre, esto no significa que la persona venga a ser débil porque tiene una práctica de mansedumbre, sino en que la persona tiene una conducta de bondad, de gentileza, de poder tener la capacidad enseñada. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él la tiene porque el Padre se lo enseñó a Él. Ahora el Señor dice acá, venid a mí, dice, y aprended que soy manso y humilde de corazón. Entonces es Él el que nos enseña estas áreas de la palabra para que vengamos y estemos capacitados para que esa práctica la desarrollemos con las personas del reino y que vengamos a tener una buena relación delante de nuestro Señor. Vea lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo número 5 y en su versículo número 19, y vamos a verlo. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Él está reconociendo la plenitud. Oiga bien este punto. Está reconociendo la plenitud de lo que Él es. Vamos a encontrar cuando Felipe le dice, por ejemplo, aquí en Juan capítulo 14, y le dice, enséñalos al Padre. Y él le dice, ¿y no me has visto a mí? Yo soy el que muestra al Padre, porque el que me ha visto a mí, ha visto también al Padre. Nadie puede venir al Padre sino únicamente por Jesucristo. Es en donde venimos alcanzando el descanso de nuestras almas en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de nuestro Dios, y en que cada vez que vamos caminando y avanzando en la palabra, en el crecimiento, en los dones, en el Espíritu, vamos a ir viendo la necesidad que tenemos de Él y que nos vamos pareciendo mucho más a Él. Y es cuando venimos a desechar todo lo que somos de esta tierra y venimos y queremos ser todo lo que Él es. Pero esto es un proceso en el que vamos siendo y vamos alcanzando. Recuérdese que lo que el Señor Jesucristo dice, bueno, yo no hago nada por sí mismo. Es algo en donde Él está reconociendo la totalidad del Señor, pero lo está haciendo con humildad. Esa es la característica con la que nosotros también debemos de aprender a venir delante de nuestro Señor, porque si tenemos la mansedumbre y tenemos la humildad constituidas en nuestra vida, enseñadas por el Señor, van a ser en este caso esos valores importantes en nuestra vida, con los cuales también, así como el Señor Jesucristo nos ha tratado, lo ha tratado a usted, amigo y amiga, también teniéndole misericordia, hermano y hermana, haciendo una obra de amor y de gracia en tu vida. Y eso es lo que el Señor ha hecho al restaurar
libertarte, al sanarte, al perdonarte, al darte vida, al darte bendición, al darte su conocimiento, su presencia y tantas cosas de las que podemos nombrar, pero que gloria sea a Él, que Él lo hace. ¿Con qué característica? Muchas veces lo está haciendo con esa humildad, lo está haciendo con esa humillación, porque Él lavó los pies de los discípulos, ¿no? Imagínense cómo el Señor ha venido a tocar la puerta de tu corazón para que vengamos y abramos la puerta. Y muchas veces somos tan malos que no le abrimos la puerta del corazón, sino que lo desechamos. Imagínense, y después el Señor vuelve a insistir con nosotros. Esa es una clase de humildad de la que el Señor tiene, una clase de mansedumbre, porque nos está tratando con bondad, nos está enseñando su bondad, nos está enseñando de que Él verdaderamente practica la gentileza con una capacidad tan extraordinaria. Por eso es que dice la palabra, con una longanimidad grande y gloriosa que solamente Él tiene, y que nosotros debemos de ir aprendiendo a tenerla también en nuestra vida, porque si nosotros la practicamos y desarrollamos estas áreas en nosotros, vamos a conocer que verdaderamente nuestro Dios está con nosotros y que lo que Él quiere hacer en tu vida es darte una formación. Por eso te está diciendo, todo el que esté cansado y cargado, esté trabajado, venga a mí, yo le enseñaré. Yo que soy manso, que soy humilde de corazón, te enseñaré a cómo debes de aprender a llevar el yugo de la vida, porque este yugo de la vida es algo que el Señor dice es ligero, pero el yugo del pecado es una servidumbre de muerte, es una servidumbre en la que el ser humano va sin esperanza en esta tierra. Pero lo que Él nos está ofreciendo verdaderamente es el camino de la vida eterna, en el yugo de la palabra. ¿Por qué habla yugo? Porque eso es algo en lo que nosotros venimos a tener como una dirección. Cuando venimos a tener y a comprender, cuando está hablando del yugo, está hablando de la esclavitud, está hablando de una característica en nuestra vida que puede darse de servidumbre, pero realmente es una característica humana. Pero nuestro Señor, el Señor nos permite servirle, y Él nos ama, y Él nos protege, Él te cuida, y Él te lleva en bendición, de victoria en victoria. ¿De qué? Sino de las mismas áreas de las tinieblas que también están para llevarle muerte a las almas, porque las almas tienen como enemigo las áreas de las tinieblas. Pero nosotros hoy tenemos entonces el camino de la vida, y tenemos la enseñanza dada por quien es la vida, que es Cristo mismo en nosotros. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, pero para que esto también se constituya en nuestra vida de una manera gloriosa, vamos a ver lo que dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 1 en adelante, y vamos a comprender este término, porque recuérdese que lo que acabamos de estar viendo en Juan, y dice la palabra del Señor cómo habla de la humildad, cómo habla de la mansedumbre, y que Él nos enseña, pero se lo enseña a todos aquellos que están necesitados, que se dan cuenta, que están cansados, que están trabajados y que necesitan encontrar el descanso para su cuerpo, a sus almas. Mire, que cuando venimos a tener el descanso de nuestras almas, encontramos el descanso en el Señor, la seguridad en Él de la vida eterna. Ahora, esto es algo que también debemos de aprender a tener en comunión con todos aquellos que están siendo llamados. Mire, dice la palabra, capítulo número 4 de la carta a los Efesios, versículo 1 en adelante. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El hecho que vengamos a participar de nuestro Señor Jesucristo y que vengamos a ser formados por Él en la mansedumbre y en la humildad, para que vengamos y tengamos capacidades y valores para poder también socializar dentro del cuerpo de Cristo, esto se constituye, mire, en una vocación. Por eso, una vocación en donde nos damos cuenta cuando venimos a Él, cuando venimos a nuestro Señor, nos damos cuenta que verdaderamente nosotros venimos a tener esa oportunidad de que encontramos el momento glorioso en donde nuestro Dios nos ha aceptado, nos ha regresado a casa a través de su Hijo, y ahora que estamos siendo enseñados, vamos a ir teniendo
una práctica dentro de una vocación. Una vocación es aquella en la que la persona sabe para qué ha venido, sabe lo que le gusta. Y esto es algo que cuando el Señor nos enseña su palabra, para nosotros es una vocación la que tenemos que llevar como una práctica para todo el resto de nuestra vida. Así que, hermano y hermana, esto es importante, que usted no venga a dejarlo hoy y a recogerlo mañana. No, es importante que usted lo viva todos los días de su vida, porque de esa forma esa enseñanza va a ir creciendo en su vida. Dice acá el versículo número 2: ya que tenemos nosotros la identificación de que hemos sido llamados para tener una vocación, dice, ¿cómo vamos a practicar la vocación como hijos del Señor? Como hijos del reino. Lo vamos a hacer, dice, con toda humildad y con toda mansedumbre. Mire cómo está aquí relatando el apóstol Pablo por el Espíritu Santo. Dice que lo vamos a hacer con toda humildad y con toda mansedumbre, porque esto es lo que hemos tenido como una formación, como esos valores, los cuales ahora los ponemos en marcha, los ponemos en práctica para llevarlos hacia la comunión con nuestros prójimos. Y mire, ¿cómo dice acá? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Aquí comienza el proceso. Dice que tenemos que aprender a soportarnos con paciencia, los unos con los otros, en amor. Y usted sabe que el amor, dice la palabra, es el vínculo perfecto, el que nos une. Ese vínculo que es sino esa unidad que nos une, porque la porción del Espíritu de Dios es el que está en su corazón y es el que está en el mío. Y a distancia, pero nos amamos. A distancia, pero oramos unos por otros, porque sabemos que el Señor está en nuestros corazones y en nuestra vida. Y ese vínculo del amor que nos une, vamos a tener siempre ese compartimiento. Pero cuando estamos cercanos, vamos a darnos cuenta de los grados de dificultad del carácter. Y es en donde puede costarnos, y por eso es que dice acá, soportándoos con paciencia. Debemos de aprender a soportarnos con paciencia, en amor, porque así como el Padre le enseña al Hijo a amar, y que también Él nos enseña a nosotros para que lo amemos y que nos amemos entre nosotros, y que esa práctica de la mansedumbre y de la humildad venga a manifestarse en nuestra vida, soportándonos unos a otros en amor, porque este viene a ser el vínculo perfecto. Ahora, dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando el Señor habla en el capítulo 14 también del libro de Juan, dice, mi paz os dejo y mi paz os doy, y no como el mundo se las da, dice la palabra, sino es una paz gloriosa, porque la paz del mundo es pasajera. La paz que el Señor nos da es una paz permanente, que dura para siempre. ¿Por qué? Porque esa paz es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, a quitar esa enemistad de lo que había entre Dios y la humanidad, y ahora tenemos comunión nuevamente con Él. Ahora, esto es algo en donde nosotros debemos de mantener, dice el versículo 3, estar siempre solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Recuérdese esa unidad del Espíritu, porque somos un solo cuerpo, y más adelante también lo vamos a ver. Dice en el vínculo de la paz, porque hoy tenemos paz con nuestro Señor. Por lo tanto, ahora vamos a mantener la paz que el Cordero nos ha dado en la dirección que tenemos por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y es por eso que usted va a encontrar que es necesario que encontremos, cuando la palabra del Señor habla del bautismo del Espíritu Santo, del bautismo en agua, del proceso de la obediencia, en donde lo hacemos con humildad, lo hacemos con enseñanza, con mansedumbre, lo hacemos con esa paz gloriosa que el Señor nos está dando, para que podamos venir a tener un crecimiento en nuestra vida, dirigidos por el Espíritu de Dios, pero teniendo la capacidad. Nosotros como personas, el Señor no nos está tomando como robots, no, te está indicando de que nosotros debemos de aprender a tener esa capacidad y desarrollarla en Él, porque Él nos está dando esas capacidades, esa instrumentación en nuestra vida, para que la palabra venga a ser en tu ser verdaderamente fortalecida
fortaleza en la que tú vengas a crecer y crezcamos en lo que el Señor te está diciendo acá o nos está indicando, para que de esa forma no vengamos a ser vencidos, sino que permanezcamos fieles por la palabra que está en el corazón de cada persona. Dice el versículo 4: por eso es que cuando venimos a ser establecidos dentro de lo que ya acabamos de hablar y de indicar en los primeros versículos que tomamos, dice entender que somos un cuerpo, somos una iglesia, tenemos un solo cuerpo y Cristo es la cabeza. ¿En dónde quedan entonces las religiones? ¿Dónde queda tanta religión? Porque un cuerpo no tiene religiones. En el reino de los cielos, hermanos y hermanas y amigos, no hay religiones. En el reino de los cielos lo que hay es esto, mire, palabra de Dios y el cumplimiento nuestro hacia ella, para que vengamos a ser reconocidos dentro de la paz y dentro de la dirección del Espíritu de Dios, y que nosotros vengamos a entender que hay un cuerpo, hay un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, en la vocación en la que estamos caminando. Tenemos una vocación como hijos del Señor, y nuestra vocación como hijos del Señor es también hablar de la palabra, para que la palabra siga creciendo en otros y que vengamos a tener esa capacidad dentro de la humildad, tratándonos unos con otros, en la enseñanza, en la mansedumbre, tratando con bondad y gentileza. Como Dios te ha tratado a ti, también tú debes de aprender a tratar a los demás, para que también vengan a sentir el amor del Señor en esa obra en sus corazones y puedan venir delante del Señor. Y dice el versículo 5: entendamos que hay un Señor, no muchos señores. Hay un Señor, hay una fe, hay un bautismo, un solo Dios. No hay varios dioses. No existen, como muchos dicen, están muchos dioses. No, un Dios es el que existe. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Él es nuestro Señor. Y también es Dios, también es Dios. Pero eso es un tema muy complejo también, en el que debemos de entender que Jesucristo dice y reconoce a Dios como el Padre, como único Dios. Y Él dice la palabra. Si queremos ver este punto importante, dice la palabra en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo número 15. Y Cristo Jesús, dice, es la plenitud de Dios en una forma corporal. Mire, en un cuerpo como este, el Cristo de la gloria viene a manifestar y a dar a conocer a Dios. Alabado sea el Señor, a la humanidad. Y para fortalecer este punto que estamos hablando, dice la segunda carta de Corintios capítulo 5 versículo 19: y Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Mire, para que ahora nosotros vengamos a tener una comprensión clara de la palabra, que nuestro Señor es uno, Jesucristo. No hay otro medio a través de quien vengamos a ser salvos. La fe es una sola fe, que de ahí se puede desglosar, sí se puede, pero la fe de nuestra salvación es una. El bautismo en agua es uno, porque el sacrificio es solamente uno. No hay tantos bautismos. No le crea a los que andan hablando mentiras y engaños. Dice la palabra, por lo tanto, tenemos un solo Dios y Padre de todo. Él es el creador de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Así que Él llena toda nuestra vida. Él es todo en nosotros y se manifiesta en estos vasos de barro, dice, porque somos barro, hermanos y hermanas. Así que esta es la parte gloriosa, que siendo vasos de barro, el Señor se manifiesta, y es ahí cuando la figura del alfarero, porque viene y nos transforma. Permítele al Señor que transforme tu vida a través de la enseñanza, a través de la humildad de la que tú y yo tenemos que ir aprendiendo cada día que vivimos, para que vayamos entrando en esa mejor comunión con nuestro Dios, en esa mejor comunión de la piedad, que es el evangelio mismo, a través de la socialización en las congregaciones en donde nos encontramos, en donde vengamos a tener, oiga, hermano y hermana, amigo, paz con todos.
No podemos estar, le digo, en grado de dificultad con nuestros semejantes. No, sino que al contrario, debemos de aprender a tener, dice, esa capacidad de soportarnos unos a otros. Esa capacidad de llevar el perdón. Esa capacidad de amarnos. Esa capacidad de ayudarnos. De estar siempre solícitos en todas las áreas que el Señor nos manda que tengamos. Amén. Bueno, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que esta palabra venga a hacer obra en su corazón, en nuestra vida, y que vengamos a ponerla en práctica. Amén. Padre glorioso, gracias. Te alabamos, te bendecimos, Señor amado, y oramos a ti, Padre eterno, que bendigas a tu pueblo, Señor. Bendice a todas las personas que nos ven, Señor de la gloria, y que también nos oyen. Señor, oramos y clamamos por todas las personas que están sobre la faz de la tierra, Señor, que es tu pueblo, que son tu pueblo, Señor. Por favor, bendícelos y ayúdalos a tus siervos y siervas, Señor de la gloria, y a aquellos que también están entrando en el reino, que, Padre glorioso, tu palabra entre a sus corazones y tú obres en sus vidas. Señor amado, bendice a todas las almas, Señor, como tu palabra así lo dice. Oremos por todos, Señor de la gloria, en el nombre de Jesucristo, Padre glorioso. Gracias, Señor amado. Amén. Amén. Que el Señor le continúe bendiciendo, y no se olvide que la práctica de la humildad y la mansedumbre es algo de llevar todos los días de nuestra vida. Amén. Voy a seguir